Hola a todos y bienvenidos a otra edición de Historias de Horrifying Mountain. El vídeo de hoy trata sobre 3 historias en las que personas se encontraron completamente solas en las montañas. Y lo que pasa con estar solo en un lugar tan remoto es que si pasa algo malo, realmente no hay nadie que te ayude. Como siempre, a discreción del espectador, las grandes montañas humeantes son una cadena montañosa que se eleva a lo largo de la frontera de Tennessee con Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y son una subcordillera de las montañas Apalaches. La montaña más alta dentro de la cordillera es la cúpula de Clingman a 66643 pies, pero en realidad hay 16 montañas dentro de la cordillera, por encima de los 5000 pies. La mayor parte de la cordillera está protegida en el Parque Nacional Great Smoky Mountains, el más visitado del país. El famoso Sendero de los Apalaches incluso pasa directamente por el centro del parque. El 13 de junio de 1969, la familia Martin llegó a una zona del parque conocida como Cadiz Cove para acampar. William Martin, su padre y sus 2 hijos caminaron desde el estacionamiento hasta el campamento para pasar la primera noche de su estadía. A pesar de que el hijo menor de Williams, Dennis, solo tenía 6 años, siguió el ritmo de los demás en el camino al campamento. El segundo día, empacaron el campamento y partieron hacia el lugar donde se quedarían. La segunda noche después de instalar el campamento, Dennis y su hermano mayor estaban jugando con algunos niños de otra familia, y William observó cómo los niños se escondían detrás de algunos árboles para tratar de acercarse sigilosamente y asustar a los adultos. Como Dennis tenía solo 6 años, William lo vigiló y observó cómo su camisa roja era fácilmente visible en el verdor del bosque. Unos minutos más tarde, William les quitó los ojos de encima, y todos los niños saltaron de los arbustos para asustar a los adultos, excepto Dennis. Unos momentos después de eso, llamó a Dennis, pero Dennis no respondió. Luego se acercó a donde lo había visto y Dennis había desaparecido. William y los otros adultos comenzaron a buscarlo frenéticamente y a llamarlo. William incluso corrió hasta 2 millas por el sendero hasta que estuvo seguro de que Dennis no podría haber cubierto tanta distancia en el tiempo que estuvo fuera. Necesitaban ayuda, así que avisaron a los guardaparques y comenzó una búsqueda masiva. Lamentablemente, la zona estaba llena de pendientes pronunciadas y grandes barrancos, lo que dificultaba la búsqueda. Luego, poco tiempo después de su desaparición, hubo un aguacero masivo que dejó caer hasta 8 centímetros de lluvia en tan solo unas pocas horas. Esto arrasó todos los senderos y provocó la inundación de muchos de los arroyos. A la búsqueda pronto se unió la Guardia Nacional y las fuerzas especiales, pero debido a la lluvia y a lo difícil del terreno, el primer día no encontraron nada. Esa noche la temperatura bajó a solo 10 grados centígrados o 50 grados Fahrenheit, lo que sería una noche muy fría para cualquiera, y mucho menos para un niño pequeño. El segundo día, una espesa niebla en el bosque continuó dificultando la búsqueda. Muchas personas estaban buscando señales de Dennis, pero a pesar de haber involucrado hasta 1400 personas, no encontraron rastro de él. Hasta 1000 buscadores continuaron buscando hasta 12 días después. El 26 de junio, este número se redujo en los días siguientes, y el día 29 se suspendió la búsqueda. Hasta el día de hoy, la búsqueda de Dennis Martin es la más grande en la historia del parque y posiblemente la más desconcertante. ¿Cómo un niño de 6 años desapareció tan completamente en solo unos minutos? Durante esas 2 semanas, los equipos de búsqueda solo encontraron un conjunto de huellas que creían que pertenecían a Dennis. Un pie estaba descalzo y el otro llevaba un tenis Oxford similar al suyo. Las huellas condujeron a un arroyo y luego desaparecieron. Y no se ha encontrado ningún otro rastro de él. Con base en la evidencia, existen 3 teorías principales sobre su desaparición. Primero, simplemente se alejó, se perdió y luego murió por exposición en la primera noche fría. Es posible que intentara refugiarse en algún lugar bajo la lluvia, lo que dificultó más tarde que los rescatistas encontraran su cuerpo. La segunda teoría es que fue atacado por un animal como un oso, un cerdo salvaje o un gato montés, todos los cuales viven en esa zona. La teoría final es que fue secuestrado. El día que Dennis desapareció, otro turista supuestamente escuchó un enorme grito repugnante y luego vio a un hombre grande y descuidado corriendo por el sendero cerca de donde había escuchado el grito. El hombre se subió a un coche blanco y se alejó rápidamente. Los funcionarios creen que es poco probable que esto esté relacionado porque estaba a unas 5 millas de donde Dennis desapareció y no había senderos que conectaran los 2 campamentos. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, más de 50 años después, el cuerpo de Dennis nunca ha sido encontrado. Hay un club que es tan prestigioso que tiene menos de 400 miembros en todo el mundo. La razón por la que este club es tan prestigioso es que no se puede comprar ni invitar a uno a unirse. La única manera de unirse es a través de habilidad, trabajo duro y dedicación. Este club es conocido como el Club de las 7 Cumbres. Para convertirse en miembro, un individuo debe escalar el punto más alto de los 7 continentes, y como puedes imaginar, algunos son más fáciles y otros mucho más desafiantes. Al igual que el Monte Everest, las personas que forman parte de este prestigioso club deben ser montañeros hábiles y en forma que estén dispuestos a viajar a zonas remotas de la Tierra. En 2014, una de las 7 aspirantes al Club Summits era Liela Albogacheva.
Este reconocido escalador ruso de la República de Ingushetia ya había completado el Kilimanjaro en África, el Aconcagua en Sudamérica, el Monte Elbrus en Europa y el Monte Everest en Asia. De hecho, fue la primera mujer rusa en completar el Everest por 2 rutas distintas, y hasta el momento había escalado el Monte Elbrus 12 veces. Y aunque había escalado por primera vez el Monte Elbrus en 1998, cuando tenía 30 años, quería hacer otro intento en 2014 para instar a los líderes mundiales a poner fin a todas las guerras y optar por la paz. Aunque no pude encontrar ninguna mención explícita al respecto por parte de Lila, esto estaba sospechosamente cerca de cuya anexión puede haber estimulado su deseo de hacer esta dedicatoria. Entonces, el 17 de septiembre de 2014, partió de la base del Monte Elbrus y comenzó su ascenso. El Monte Elbrus no solo es la montaña más alta de Europa, con 18.510 pies, sino que también es la más prominente, lo que la hace visible a cientos de millas al norte de la frontera de Georgia y Rusia. Parte de la razón de esta prominencia se debe a que en realidad es un estratovolcán inactivo que se formó hace 2,5 millones de años. También tiene técnicamente 2 picos, una cumbre occidental y una cumbre oriental un poco más corta, que están separadas por solo decenas de pies de altura. Subió con un pequeño grupo de escaladores hacia el pico occidental. Llevaba equipo de escalada, una cámara y una nota en su bolsillo para dar su discurso en la cumbre. Hecho 12 veces antes, caminó con destreza hasta la cima y grabó pequeños clips en cada punto de control. El tiempo empeoró durante el ascenso, pero el avance hacia la cumbre se desarrolló sin problemas. Luego, después de llegar a la cumbre, Lila volvió a sacar su cámara, respirando con dificultad por el aire. Grabó su súplica a los líderes mundiales y dedicó su 13º ascenso al Elbrus, a la paz mundial. Lila se separó del grupo al descender para establecer un récord mundial al escalar el pico occidental y hacer algo llamado doble cruz. Se trata de una ascensión de cada una de las cumbres del monte Elbrus en un solo intento. Unos días después, el día 21, en la fecha en que se suponía que regresaría, Lila nunca habló con nadie. El día siguiente, el mensaje se comunicó a los equipos de búsqueda y rescate, y comenzó la búsqueda de inmediato. Desafortunadamente, para entonces el tiempo era extremadamente malo, lo que hizo muy difícil coordinar el rescate. Incluso el día en que se separó del otro grupo, se informó que los vientos alcanzaban las 100 mph. La acumulación de nieve dificultaba encontrar sus huellas, pero conocían la ruta planeada. Después de retroceder con cuidado, encontrarían parte de su equipo. Desafortunadamente, esto solo aumentó la confusión. 2 días después de la fecha de registro, solo encontraron su mono, bastones de escalada y mochila, con su teléfono, cámara y el discurso escrito en un papel. Aún más extraño, todo esto se encontró a más de 17,000 pies. Ese día, las condiciones en la montaña empeoraron aún más, lo que obligó a los rescatistas a retrasar la búsqueda. Fue una decisión difícil de tomar porque sin todo su equipo, las posibilidades de que Lila sobreviviera no eran buenas. Debían esperar a que ella encontrara refugio o tuviera más equipo del que habían encontrado. Desafortunadamente, a pesar de que un equipo de 24 personas recorrió la ruta que tomó, Lila nunca fue encontrada y su cuerpo nunca ha sido localizado hasta el día de hoy. Lo único que queda es su equipo y los mensajes que dejó en la cámara. Así que los rescatistas solo han podido especular sobre lo que le pasó. El equipo se encontró peligrosamente cerca de una pared vertical de 600 pies. Una teoría es que pudo haber necesitado usar el baño, por lo que se quitó el equipo, se alejó del lugar donde estaba descansando, pero accidentalmente cayó por la pared vertical debido al fuerte viento. También hay grandes grietas y fallas a lo largo del glaciar en la ruta que tomó, por lo que es posible que se haya caído accidentalmente debido a la poca visibilidad. Estas grietas son tan profundas y numerosas que si no murieras al caer, sería muy difícil que alguien te encontrara o incluso te escuchara desde la superficie. Lila no se había registrado con un equipo de rescate antes de su intento, lo que provocó un pequeño retraso entre el momento en que se dio cuenta de su desaparición y el inicio de la búsqueda. Decidió no llevar una baliza localizadora consigo, lo que podría haber ayudado a localizarla si estaba perdida o atrapada. Otra teoría sobre su desaparición es la hipotermia. El desvestirse paradójico es un fenómeno en el que las personas con hipotermia comienzan a quitarse la ropa debido al calor que sienten. Lamentablemente, esto empeora su condición y suele ir seguido rápidamente por la pérdida del conocimiento y la muerte. Es posible que Lela estuviera en mal estado debido a la tormenta y hubiera tenido mucha hipotermia. Luego deliraba, se quitó la ropa y se perdió en la tormenta. Pero hasta que se encuentre su cuerpo, hay más preguntas que respuestas. Nacido el 12 de abril de 1954, Jon Krakauer es un escritor y alpinista estadounidense más famoso por su libro Into the Wild y su participación en el desastre del Monte Everest en 1996. Más tarde escribió sobre los acontecimientos en su segunda obra más famosa, En el aire. Sin embargo, mucho antes de ser escritor, Jon ya era un montañero consumado, aunque no conocido. Su padre les inició a él y a sus 4 hermanos en la escalada y llevó a Jon a escalar su primera montaña a los 8 años en Oregón. Y aunque los 5 lo disfrutaron, Jon se obsesionó mucho más que sus hermanos. A la edad de 20 años, eso era todo lo que le importaba a Jon. Este fue también el año en que hizo su primer viaje a Alaska,
lo que consolidó aún más su amor por la escalada. En Alaska realizó la primera ascensión a una montaña llamada Xanadu, y aunque no era una montaña difícil, John todavía no era un muy buen escalador y aún así fue una experiencia increíble. Esto le impulsó a dedicar mucho más tiempo a la escalada en roca y en hielo, y poco después se mudó a Boulder, Colorado, debido al acceso a las montañas rocosas. Mientras estuvo allí, comenzó a trabajar como carpintero. Aunque era duro y aburrido, era perfecto porque podía construir una casa en unos meses y luego ganar suficiente dinero para hacer 4 o 5 meses de escalada. Pero después de un par de años de hacer eso, comenzó a sentir que estaba estancado. Vivía en un remolque de construcción, trabajaba duro y se sentía sin dirección, como si no estuviera aprovechando todo su potencial. Entonces él tuvo una idea, decidió escalar una montaña llamada Devil's Thumb en Alaska. Esta es una montaña famosa por ser remota y desafiante, y John decidió que ascendería por una nueva ruta y lo haría solo. Ahora, si has seguido mi serie de montañismo, sabrás acerca de las infames caras norte de muchas, grandes montañas, las legendarias Nordwans como se las llama. Las caras norte tienen esta reputación debido a su hielo y nieve permanentes, que se vuelven inestables y peligrosos con el calor del sol. Además de esto, por casualidad, muchas de las rutas visualmente discordantes en Europa están orientadas hacia el norte. La cara noroeste de Devil's Thumb es otra de estas caras norte fortuitas. Y, aunque es increíble desde cualquier dirección, la cara noroeste es una pared de 600-700 pies de puro granito helado. En realidad, esto es alrededor de 1000 pies más alto que la infame cara norte del Eiger. El plan de John era perfecto. Viajaría a las remotas tierras salvajes de Alaska, y luego esquiaría por la enorme capa de hielo hasta el pie del Pulgar del Diablo. Luego haría el primer ascenso de la cresta entre las caras noroeste y noreste. Esta sería la respuesta a todos sus problemas. Poco después de eso, se dirigía a Washington para hacer autostop hasta la ciudad de Petersburgo en la remota isla Mitkof. El Pulgar del Diablo es desafiante al estar en medio de la nada. Está ubicado justo en el límite de la frontera de Alaska con Columbia Británica, en el extremo sureste de Alaska, y tampoco hay carreteras que se acerquen a la base. En el lado canadiense, la carretera más cercana está a más de 100 millas de distancia, y luego todavía hay que cruzar varios glaciares y montañas para llegar a cualquier lugar cercano. En el lado de Alaska, la ciudad más cercana es el pequeño pueblo pesquero de Petersburgo, que en realidad se encuentra en una isla frente al continente. Llega a Petersburgo primero, y luego encuentra un camino hacia la costa continental antes de comenzar el largo viaje hasta la base de Devil's Thumb. Desde Washington, John hizo autostop en un barco pesquero hasta Petersburgo. Luego encontró un hidroavión que lo llevó a la costa continental y al pie del Glacier Bert. Devil's Thumb se encuentra en la capa de hielo Stikine, un campo de hielo extenso que cubre gran parte de las montañas de Alaska. Aterrizar donde John había aterrizado era arriesgado. Nadie había tomado la ruta que él pretendía tomar, que era una sección del Glacier Bert. Este es un tramo de 30 millas de hielo y nieve que conduce a la sección principal del glaciar Stikine y directamente al pie del Pulgar del Diablo. La razón por la que nadie había tomado esa ruta es porque era notoriamente peligrosa. Lo que pasa con los glaciares es que, aunque parecen hielo sólido, en realidad se parecen más a un río que fluye lentamente. Este flujo muele, aplasta y exprime el hielo en profundas grietas y enormes e inestables sirocs. Estos sirocs pueden ser del tamaño de una casa o incluso trozos de hielo más grandes que se elevan en el aire y pueden colapsar y volcarse. Sin previo aviso, John había hecho arreglos para que otro avión dejara algunos suministros y le había pedido al piloto que le diera 3 días para llegar allí. Al tercer día, John llegó a la sección más peligrosa del Bayard y tuvo que atravesarla rápidamente para llegar a la cita. Además, tuvo que atravesar esa sección durante una tormenta para evitar perder el avión. En la escasa visibilidad de la tormenta, avanzó de un callejón sin salida en un laberinto de sirocos y grietas. No podía ver la ruta y estaba fuera de su nivel de habilidad. En cualquier momento, uno de los inestables siracs podría desplomarse y aplastarlo, o caer a través de un puente de nieve al pozo azul oscuro de una grieta donde nadie podría encontrarlo. De hecho, 2 veces atravesó puentes de nieve y se recuperó en el último segundo. Al salir, habría estado mirando hacia los pozos sin fondo de la oscuridad. Cruzar la cascada de hielo solo fue una de las peores partes de su viaje, y uno de los peores momentos que había experimentado en las montañas. Finalmente llegó al lado noreste del Pulgar del Diablo, en la capa de hielo pegajosa, y estableció el campamento base. Después de unos días de tormenta, hizo que le enviaran en avión las 6 cajas de suministros, que eran sus salvavidas. Poco después de eso, el clima mejoró y John esquió hasta la base del Pulgar del Diablo y lanzó una última caída de hielo a la cara. Las escaladas se realizan principalmente en verano, debido al clima favorable y la mayor seguridad de las rutas. John razonó que una escalada del Pulgar del Diablo a principios de primavera sería una mejor opción por 2 razones. Los glaciares serían más estables y el granito escarpado de la cara norte tendría una capa de hielo de petróleo. Pensó que sería más fácil y seguro escalar el hielo que la roca sólida. Desde la base de la ruta comenzó a subir 300 pies de hielo de agua empinado, que tenía entre 3 y 6 pies de ancho y solo 2 pulgadas de espesor o más pegado al granito. Y aunque tenía un mínimo de 75 grados y ocasionalmente hasta 90 grados en vertical, el hielo era bastante resistente. Otra decisión que tomó en su plan fue escalar sin amarrar y desprotegido en todo momento. En lugar de pasar por el lento proceso de autoasegurarse, optó por la velocidad
y un paquete más ligero. También usó una cuerda larga y liviana para hacer rappel después, si era necesario. Esto significaba que lo único que lo mantenía en los miles de pies de pared escarpada eran los clavos de sus botas y las herramientas de hielo en sus manos. Solo 4 puntos de contacto y fe en el hielo para aguantar. Si encontraba algún problema, planeaba simplemente retroceder unos 650 pies hacia arriba, El hielo cambió de hielo de agua sólida a 6 pulgadas de hielo de escarcha. El hielo de escarcha es el hielo cristalino y plumoso que se encuentra en un congelador viejo y es menos estable. Entonces, de repente, John se dio cuenta de que estaba sobre hielo muy fino y muy inestable, con 600 pies directamente debajo de él y miles de pies de aire a cada lado. Solo esos 4 puntos de contacto que podrían soltarse en cualquier segundo y enviarlo a toda velocidad hacia su muerte. Mientras colgaba allí precariamente, empezó a entrar en pánico. Luego, con el corazón latiéndole fuera del pecho, descendió con cuidado, tratando de calmarse. Este sería el final de este intento. 3 días después, intentó otra ruta diferente de su ruta original, pero tuvo que regresar incluso antes. El hielo no era mejor y el tramo estaba casi constantemente bombardeado por rocas, nieve y hielo. Después de este segundo intento por la arista norte, decidió intentar una ruta por el lado sureste que pretendía ser su ruta de descenso. Había visto algunos parches de hielo entre 2 de las rutas históricas ya completadas, que parecían relativamente sencillas. Luego, el 15 de mayo, casi 2 semanas después de haber abandonado Petersburgo, emprendió la subida por la cara sureste. Llegó varios cientos de pies por debajo de la cumbre ese día, antes de que el calor de la tarde hiciera que la nieve se volviera inestable. Tras acampar en una pequeña cornisa esa noche, partió al amanecer. La sección final estaba formada por hielo sólido, derretido y vuelto a congelar, llamado neve, con secciones de roca intercaladas con soportes sólidos. Y nunca se volvió demasiado difícil o empinado, por lo que subió con rapidez y seguridad. Después de encontrar solo una aterradora sección de frágil hielo, llegó a la estrecha cresta de la cumbre. Estaba cubierto de escarcha y apenas era lo suficientemente ancho para mantenerse en pie. Debajo de él, la caída de 6.700 pies de la cara noroeste había fallado apenas unos días antes. Se quedó el tiempo suficiente para tomar algunas fotografías y comer algo, pero por lo demás era un poco precario, así que se fue rápidamente. Unos días más tarde, después de 20 días de ausencia, logró regresar a la orilla. Finalmente hizo señas a un barco pesquero y a las pocas semanas estaba de regreso en Boulder trabajando nuevamente como carpintero. Esto no tuvo el efecto inmediato en su vida que esperaba, pero esta experiencia fue en realidad el primer escrito por el que le pagaron por impulsar su carrera como escritor. En cuanto al pulgar del diablo, y para poner en contexto lo difícil que fue lo que hizo John, la cara noroeste aún no se ha escalado, a pesar de haberlo intentado algunos de los mejores escaladores del mundo. Se ha intentado menos de 15 veces, pero en esos intentos se ha cobrado al menos 3 vidas. Toda la cara está cubierta de glaciares colgantes que dan paso a constantes avalanchas. Escalarlo solo es posible cuando está completamente cubierto de hielo y hace frío. De lo contrario, el hielo se vuelve inestable y los escombros caen desde arriba. Desde lejos parece el pulgar del diablo, pero de cerca, debido a las condiciones en él, como lo expresó el escalador Guy Edward, se parece un poco más a la propia cara del diablo. Hola a todos. Mi nombre es Sean y bienvenido a Scary Interesting. Si llegaste hasta aquí, solo quiero agradecerte por mirar y espero verte en el próximo.